Hermanos, buenas tardes con todos. Es un gusto poder una vez más estar con ustedes en este ciclo de webinars. Esta es la quinta conferencia relacionada a nuestras conferencias en relación de la Reforma Protestante, la cual hemos titulado Legado. Esta quinta conferencia eh, va a ser impartida por el pastor Luis David Marín y el tema es Vida y Pensamiento de Agustín de Hipona. Esta actividad tiene dos partes. Una primera parte que va a ser transmitida y grabada, que es la presentación del pastor Luis Marín del tema, y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en donde vamos a poder hacerle las preguntas, algunas incógnitas o algunas cosas que queden de la exposición al pastor y él pueda respondernos. Así que les invito a que puedan tener sus preguntas apuntadas para que podamos tener este tiempo de interacción también. Sin nada más que decir por el momento y agradeciéndote, Pastor Luis, por este tiempo que nos permite pasar contigo y te doy parte para que desarrolles el tema. Adelante, hermano. Gracias. Voy a empezar a compartir entonces mi presentación acá y pues muchas gracias a todos por conectarse, por estar presentes y simplemente quería comenzar por también decir que para algunos quizá se preguntan por qué no estudiamos la Carta a los Romanos en vez de una figura histórica, ¿no? Y especialmente una figura histórica que está muchas veces relacionada en la memoria cultural con el catolicismo. Dice, pero ¿por qué no estudiamos quizá Lutero? ¿Por qué Agustín en estas conferencias de la Reforma, verdad? Ah, pues tengo dos respuestas para esto antes de comenzar a profundizar y enfocarnos solo en Agustín. Primero, la Biblia nos enseña a que nosotros nos fijemos bien y imitemos la vida de los líderes que nos precedieron y ver cómo fue su estilo de vida, cómo fue el resultado de su vida e imitar lo bueno. Esto no quiere decir que son perfectos, para nada. Y Agustín quizás es el mejor ejemplo de alguien que no solo no es perfecto, sino que es uno de esos personajes históricos únicos en el que no solo fue imperfecto, sino que él sabía que era imperfecto y lo expresó de una manera muy, muy sincera y muy constante. Eh, y él no se avergüenza de esto porque él sabe que la salvación es por gracia, no por obras. No fue porque él haya sido intachable que es salvo o que el cristianismo se sostiene, sino porque Jesucristo es nuestra justicia y su gracia ha alcanzado a los pecadores. Entonces, eso es lo primero. La Biblia nos anima a hacer este tipo de estudios, a poder tomar el tiempo. Ahora, puede ser que la Biblia te anime a ver la vida de tu pastor o ver la vida de tu padre o de tu madre o tu abuela y estudiarla y examinarla y saber cómo poder imitarlo. Pero en este caso también nuestros hermanos del pasado son también ejemplos que no debemos ignorar. Y por otro lado, en cuanto a la reforma protestante, si alguien dice, bueno, sí es bíblico, pero ¿por qué es relevante a la reforma protestante? Bueno, Martín Lutero era un monje agustiniano de la orden de San Agustín. Entonces, estamos hablando de que no vamos a poder entender incluso los fundamentos y el contexto de la reforma protestante si no sabemos absolutamente nada de San Agustín. Realmente Agustín siempre se mantuvo y hasta el día de hoy se mantiene como uno de los referentes más grandes de la historia del cristianismo. En parte, la reforma protestante no solo se batalló por ver quién interpretaba correctamente la Biblia, pero mucha de la batalla entre católicos romanos y protestantes fue quién interpretaba correctamente a San Agustín. Todos citaban a San Agustín, los católicos romanos, los protestantes, Lutero, Calvino, todos estaban citando a San Agustín y básicamente un debate era, pues, ¿de qué lado está San Agustín en nuestro debate? Porque todos lo quieren en su lado.
Ahora, esto no solamente pasó en la Reforma Protestante, esto pasó en toda la época medieval, que duró más de 1000 años. Entonces, vemos que es una figura única realmente en la historia del cristianismo y que nos empobreceríamos mucho en nuestra educación teológica e histórica de la fe cristiana si ignoramos por completo a este personaje, a este escritor, teólogo, pastor, predicador, en fin, filósofo, muchas cosas que vamos a estudiar hoy. Eh, Otra cosa, antes de comenzar, mi nombre es Luis David Marín, para los que me ven por primera vez, que no han estado quizá en alguna clase conmigo. Yo soy pastor en Texas, en Estados Unidos. Originalmente nací en Venezuela, y tengo una esposa, tengo 3 hijos, tengo alrededor de 12 años pastoreando y acá a Texas me acabo de mudar este año, llevo unos menos de un año pastoreando acá en esta iglesia y pues si están por la frontera entre México y Texas, bienvenidos acá en Far, Texas o McAllen, Texas por acá. Pues vamos a comenzar con la presentación y enfocarnos entonces si es tan importante estudiar la vida de Agustín. Entonces vamos a estudiarla juntos desde el principio. Vamos a ver primero un poco de su vida. Ahora, usualmente no hay mucho que decir acerca de la vida de los grandes teólogos de la historia del cristianismo, especialmente la vida de su niñez, su juventud. Usualmente hay muy poco que decir. Hay muy poco que decir de la niñez de Calvino. Nadie sabe cómo fue, ¿no? Hay muy poco que decir de la niñez de Lutero, pero hay muchísimo que decir sobre cómo creció San Agustín, porque es uno de los pocos personajes antiguos en el que contamos con toda su historia, muchos detalles de su historia, y por lo tanto sabemos mucho, pero no solo es un conocimiento que hay, que es bueno saberlo, sino que su historia se vuelve parte del gran atractivo del estudio de San Agustín. En Agustín, sus ideas y su historia personal, su vida, se entremezclan y tejen lo que va a ser la gran pues, teología y pensamiento e influencia de Agustín. No solo hay un atractivo intelectual entonces con Agustín, hay un atractivo estético, hay un atractivo de un interés emocional al conocer esta alma bella, esta alma preciosa que es grandemente pecadora y que aún así, ya siendo mayor, llega a conocer de manera personal a Dios y se vuelve un cristiano y su vida cambia y con su vida muchas otras vidas. Comenzamos entonces con los primeros años de Agustín. Él es originario del norte de África. Ahora, no se imaginen ustedes que es un africano típico como que ustedes lo imaginan, ¿verdad? Como negro, flaco, en fin. Recuerden que África es muy grande y África es muy diferente en el centro que en el norte de África. En el norte de África estamos hablando más o menos Marruecos, esa parte, Algeria es donde él nace, este, y pues ahí él crece y por lo tanto él se parece más a quizá los marroquíes o los españoles de la parte cercana al norte de África. Y algo interesante que uno aprende cuando estudia esa época tan antigua, porque él nace en el año 354 después de Cristo. Entonces estamos hablando de un teólogo de muy reciente, parte de, por cierto, la patrística, ¿no? Es el teólogo patrístico más importante y más
influyente que hay. Y cuando uno profundiza en, en cómo era el mundo en esa época, nos damos cuenta que el mundo de San Agustín era muy diferente al de nosotros. Y yo no estoy hablando de política solamente, estoy hablando de cómo se veía África. Un dato interesante es que África, y esto lo dice eh, Justo González en su libro de Agustín Mestizo, o el Mestizo Agustín, él hace una aclaración muy interesante y es que África en esa época era un lugar tropical lleno de frutas, lleno de árboles, lleno de vegetación, lleno de comercio. Era un lugar muy diferente al que nos imaginamos ahora, que es como un desierto ahora, ¿no? Pero en esa época no era así. En esa época, cuando se imaginaban a África, pensaban, no sé, como en el Caribe, ¿no? Está todo lleno de frutas y de vida y de comercio. Pues así era el norte de África. Su padre, Patricio, era abusivo con su madre. Eh, su madre, Mónica, que pasa la historia como Santa Mónica, una mujer ejemplar, un gran ejemplo de oración e intercesión por su hijo que estaba perdido, que no se convertía al cristianismo. Su madre era una fiel cristiana, una fiel intercesora. Y su esposo, Patricio, ¿verdad? El padre de Agustín, realmente tenía mucha ira y muchas veces la maltrataba. Se debate si le golpeaba o no le golpeaba. He leído algunas fuentes que dicen que sí, he leído algunas fuentes que dicen que no. Lo que es cierto es que Mónica hablaba con las demás cuando las demás decían, uy, no, que te están abusando y todo eso. Ella más bien les animaba a decir, hay que perseverar en nuestras aflicciones en fidelidad al Señor. Ella era una cristiana, su esposo no. En fin, esa era su vida. Así creció Agustín, con un padre pagano y una madre muy cristiana. Ahora, el cristianismo de Mónica, de la madre de Agustín, es un cristianismo que podemos ver, comparar hoy en día con un poco como los pentecostales, un poco más carismático. El cristianismo africano era bastante más emocional, bastante más vivo, bastante más espontáneo. Y entonces, imagínenlo así, ¿no? Es un padre pagano, idólatra, politeísta, abusivo y una madre muy devota, muy fiel y medio carismática. Ese fue el contexto de la familia de Agustín. Sin embargo, Agustín no fue un hijo único, él tuvo dos hermanos, Navigio y también su hermana Perpetua. Y en el norte de África se hablaban diversos idiomas. Su madre debió ser alguien muy fluida en libanés y no sabemos si Agustín lo fue, probablemente no, pero su madre lo era. Y pues se hablaba latín porque era parte de lo que era el imperio romano y la cultura romana pues imperaba también. Ahora, un contraste que podemos ver en esa época para entenderla es que la cultura romana latina era intelectual y recatada, muy honorable, buscaba siempre como la alta sociedad, pero la cultura africana era emocional y espontánea. Entonces él tiene esta mezcla como parte de su crianza. En esa época, realmente los estudios no era algo que todo el mundo hacía, de que todos los niños iban a estudiar y pasaban eh, al, el colegio y después se graduaban y después la universidad. Eso no pasaba. Realmente costaba mucho porque era como un tutor personal. Y ese estudio fue financiado por un patrón, alguien que es una persona que bendice a la familia, es alguien que adinerado, se llama Romanianus,
y él paga para que Agustín comience a estudiar gramática desde pequeño. Ahora, él estudia ahí en Tagaste, en el norte de África, y tiene maestros horrendos, maestros que no estoy diciendo horrendos porque enseñan mal, quizás estaban enseñando lo que debían enseñar, pero lo hacían de una manera violenta, impaciente, y básicamente lo que Agustín se acuerda de su tiempo estudiando era pues cuánto odiaba estar ahí y simplemente estar memorizando y memorizando y siendo disciplinado y en fin. Luego, mientras va creciendo, él tiene que ir a otros estudios y se le da la gran oportunidad de ir a la gran ciudad del norte de África, que era Cartago. Él va ahí para estudiar y otra vez tiene maestros que no son buenos y ya después también se da cuenta que mientras va creciendo, pues ya no hay tanta violencia física, pero sí se da cuenta que en la carrera que él está estudiando, que es ser alguien que se especializa en retórica, es una mezcla de ser un orador, un presentador, vamos a poner, hoy en día se habla de el grado de comunicación social, creo que se llama, ¿verdad? En Latinoamérica, comunicación social, algo así, pero combinado con ser abogado. Entonces, aquellos que estaban especializados en retórica eran abogados, básicamente para defender la causa de alguien que estaba siendo acusado en los senados. Entonces, era un cargo que no tenemos hoy en día, pero eran personas altamente letradas, altamente intelectuales y muy buenas con sus palabras. Era lo que Sócrates decía de los sofistas, ¿no? Que básicamente se dedicaban a vivir de hablar, ¿no? Y claro, mucha gente se dedica a vivir de hablar, pues los pastores vivimos de hablar, los profesores viven de hablar, muchas personas viven de hablar, pero el punto con los sofistas y el punto con los retóricos en esa época de Agustín es que podían hablar lo que sea por un precio. Es decir, un día podían decir que el cielo era azul y el otro día si le pagaban diferente decían que el cielo era verde y lo defendían con pasión y buscaban convencer a todos de eso. Y por lo tanto, era algo que pues se sabía que era pues lo que se conoce como los abogados, ¿no? Los abogados que mienten y todo para defender a pues su cliente y que eso pase así. Y él se da cuenta de esto en Cartago, en la gran ciudad, y se da cuenta de que bueno, su carrera, por así decirlo, no es tan moral, ¿no? No es como que esta persona que siempre está buscando la verdad y la belleza. Ahora, Agustín siempre tuvo un deseo de elevar el alma, de vivir hacia la verdad, hacia lo espiritual, hacia lo intelectual, hacia lo puro, hacia lo bueno. Pero se quedaba como, en el principio, se quedaba como una meta inalcanzable, era un deseo juvenil, ¿no? De que, wow, quizá, así como algunos dicen, quisiera ser como que un jugador de fútbol algún día, cosa que nunca va a pasar. Él decía, bueno, quizá alguien como un intelectual, eh, filósofo, que solamente vive eso, pero realmente él tenía que vivir, así que él se dedicaba a la retórica. Ahora, en Cartago, siendo joven, vivió por años con una novia, con una concubina, de la cual no sabemos a ciencia cierta su nombre, pero todos sabemos que existió, ¿no? Y él lo cuenta. Ahora, aquí hay una situación interesante con la relación que él tiene con su novia, ¿no? Porque en parte es una práctica común, la mayoría de las personas en la gran ciudad lo hacían, antes de casarse tenían novias que no iban a ser sus esposas, porque sus esposas o el matrimonio no tenía nada que ver con el amor, sino tenía que ver con pasos sociales y más o menos a los 30, 40 años, muchas veces por un interés familiar, decían, bueno, ahora esta va a ser tu esposa y son simplemente pasos familiares, pero no tenía que ver con el amor. Entonces, muchas veces ese noviazgo, concubinato, nunca iba a llegar a ser un matrimonio, porque el matrimonio tenía que ver con
dar un legado de hijos y siempre estaban buscando ciertas posiciones sociales. Mientras que las concubinas eran personas que, pues, precisamente por eso eran concubinas, porque no tenían una gran posición ni nada. Él vivió entonces con ella, él, la verdad, la amaba. Él de verdad amaba a esta mujer, y tuvieron un hijo. Ahora, probablemente no querían tener un hijo, porque eso sí se veía mal. Y el hijo se llama Adeodato. Y ese nombre significa dado por Dios. Agustín está feliz de que tiene su hijo. Ahora, después se pone complejo porque su madre es cristiana y su madre lo crió siempre, una apasionada cristiana, siempre diciendo, hey, esto está mal, esto no está bien. Entonces él tenía esta lucha y siempre tuvo esta lucha de decir, bueno, lo hago y está bien socialmente, pero no está bien moralmente porque como fui criado según la moral cristiana. Entonces siempre hubo ese gran debate en él. Y cuando él habla de su pasado, por así decirlo, en pecado y lujuria, está hablando de esto más que todo, de su noviazgo. Cuando pasa el tiempo donde tiene que mudarse a Milán, vamos a verlo más adelante, surge esta situación de qué vamos a hacer, porque ya la concubina había estado con él en varios lugares, pero dice, pues ya no, ya estoy creciendo mucho, ya tengo una posición social más grande, quizás es tiempo de casarme, ya no puedo estar contigo. Y sin embargo, pues Agustín dice que la que fue más valiente fue ella, y ella tomó la decisión y dijo, sabes qué, yo me voy, regreso a Tagaste, al pueblo, y tú ve, ve solo, ve, haz tu vida, haz tu matrimonio y llévate a nuestro hijo, a Deodato. Y él su hijo era muy, muy intelectual, una persona con grandes facultades intelectuales y dijo, bueno, él es muy importante para ti también y pues lo dio todo por Agustín. Por cierto, si se preguntan qué pasó por fin con esa concubina después, en el futuro, se volvió cristiana y se fue a un monasterio y realmente ella se dedicó al Señor el resto de su vida. Entonces es una historia redentiva muy hermosa. Pero bueno, para Agustín, la amistad era algo muy importante. Él tuvo específicamente dos amigos que él mencionaba por nombre, Alipio y Nebridio, y él lo expresa como las relaciones más profundas y más amorosas que tenía, y casi que él no podía dormir una vez que Alipio estaba muriendo, porque lo amaba tanto. Entonces vemos estas cosas que son muy interesantes de una época antigua. Hoy en día las amistades son lamentablemente muy superficiales y ya básicamente no existen fuera de la familia, en esta naturaleza. Agustín, entonces, para concluir esta etapa de los primeros años, era un hombre de grandes ambiciones y eso lo llevó a avergonzarse de la fe de su madre, porque la fe de su madre, otra vez, me imaginen algo más pentecostal del pueblo, era algo que él no quería asociarse mucho porque él iba hacia arriba, él iba a un estatus social más importante. Y el cristianismo que él conoció, con el que creció, fue bastante rudimentario, pueblerino, no intelectual. Y él buscaba algo más sofisticado, así que abrazó la religión de la élite de ese momento, que era el maniqueísmo. Ahora, ¿qué es el maniqueísmo? Pues el maniqueísmo fue una especie de perversión del cristianismo combinado con el zoroastrismo, que al final era un gnosticismo desarrollado, y este predicador, filósofo iraní que se llamaba Mani, estaba básicamente diciendo todas estas teorías acerca de los principios del bien y el mal y las luchas cósmicas entre la luz y la oscuridad. Es súper confuso. Y ese era el punto de por qué era sofisticado. Porque era tan confuso que nadie entendía. Nadie entendía y la verdad es que de eso vivían los líderes.
de hacerse pasar por los únicos que sí entendían. Pero Agustín, por cierto, en sus confesiones después se da cuenta y dice, pero esta gente como que siento que nomás lo hacen las cosas confusas y confusas, pero no son realmente inteligentes, solo muy confusos. Y incluso les empieza a hacer preguntas serias, bien pensadas, que él había filosofado sobre esta religión, porque él era un maniqueo por años. Eh, por 9 años fue maniqueo Agustín, y él conocía bien el asunto y decía, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Y el gran maestro de la época de Agustín, del maniqueísmo, Fausto, había por fin llegado a visitar Milán, y cuando él hace las preguntas, Fausto realmente simplemente vuelve otra vez a la retórica. Él sabía de retórica. Agustín sabía de retórica. Dice, este brother está solamente evitando los temas complejos que yo le estoy dando y realmente no saben de lo que está hablando, y empieza a dudar del maniqueísmo. Pero bueno, una cosa interesante del maniqueísmo es que en la batalla entre la luz y la oscuridad, ellos veían esta batalla cósmica en el que resultó, en el que la luz fue aprisionada, el alma, en cuerpos malvados y corruptos. Esto puede ser frutas, esto puede ser personas. Pero el alma podía despertar mediante la gnosis o conocimiento y tomar conciencia de su origen divino. Entonces vemos que um, es un tipo de gnosticismo desarrollado. Y gran parte de lo que le interesa a Agustín aquí con esto es que ellos tienen una respuesta para el problema del mal, de por qué en este mundo existe el mal, por qué existe el pecado. ¿Por qué? Y ellos tienen estas teorías de la luz, la oscuridad y todo esto que por lo menos da una respuesta. Y esto le interesa a Agustín porque él piensa que los cristianos no tienen una respuesta. Y así Agustín termina yendo a Milán. Él encuentra esta gran oportunidad, bueno, se la ofrecen una gran oportunidad de volverse el profesor imperial de retórica. Agustín era excelente en retórica y pues fue a esta gran ciudad del Imperio Romano. Imagínense, el Imperio Romano abarcaba casi todo el mundo y va a ser profesor de imperial de retórica en Milán. Y esto pasa por unos años, y Milán es el lugar de mayor impacto para lo que va a ser la vida de Agustín, porque ahí es donde él se vuelve cristiano. Agustín encuentra en Milán a un gran predicador, San Ambrosio. Tengo varios libritos de San Ambrosio. Él ha escrito mucho y se ha conservado mucho de lo que escribió San Ambrosio. Por ejemplo, él escribió sobre los sacramentos, sobre el bautismo, sobre la Trinidad, sobre muchas cosas. Y hasta el día de hoy sigue siendo muy celebrado. Imagínate, Agustín va y encuentra a este predicador, a este obispo, y descubre en él un cristianismo altamente intelectual, elevado. Y él lo cautiva por primera vez. Agustín dice, wow, yo no había visto que el cristianismo podía ser algo respetable intelectualmente y para gente que yo pueda respetar y decir, wow, solo había conocido el cristianismo de mi madre. Otra cosa que sucede justo en medio del descubrir que el cristianismo puede ser profundo intelectualmente es que el famosísimo, en la época, no lo conocemos hoy en día, pero el famosísimo orador y filósofo Mario Victorino se convierte al cristianismo. Entonces, un gran filósofo de la época, muy respetado, se convierte al cristianismo en su vejez. Y esto impacta la noticia impacta profundamente a Agustín y le ofrece un atractivo ejemplo a seguir a Agustín. Dice, wow, yo quiero ser un gran intelectual, respetado, honorable, pero los intelectuales no son cristianos.
y él ve a este gran intelectual que se volvió cristiano en su vejez y dice, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Y empieza a inquietarle más y más y más este asunto. Ahora, viene una visita de África, porque sus conocidos, su familia, todo está en África. De Norte de África viene a visitarle un amigo de la familia y un funcionario llamado Ponticiano, que es cristiano, este Ponticiano, y lo visita en Milán y le cuenta con mucha pasión la vida de San Antonio y la vida de otros monjes del desierto. San Antonio fue uno de los primeros monjes que existió en la historia del cristianismo. Se fue al desierto a buscar al Señor y esto cautivó la mente de Agustín. Recuerden que este era el sueño de él, como que vivir en la vida contemplativa e intelectual y dice, wow, esta persona realmente lo hizo. O sea, yo lo quería hacer, pero no lo voy a hacer, tengo que trabajar, hacer eso y tal. Él lo hizo, y no solo él, algunos otros. Entonces Ponticiano empieza a hablarle de todo este tipo de vida y él empieza a ser confrontado. Agustín empieza a decir, pero ¿qué vida estoy viviendo yo? Es tan superficial. ¿Cómo es que ellos tuvieron esa valentía de poder decir, yo sí voy a vivir para la verdad y para el alma? Y empieza a repensarse qué está haciendo con su vida. Porque recuerden que está ya pronto a ser uno de los personajes políticos más importantes y esos en la sociedad por ser profesor de retórica ahí en Milán. O sea, ya está por conseguir el éxito mundano, por así decirlo, completo. Y ahí se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Si mi gran sueño va por otro lado, un sueño más puro, más espiritual, espiritual sin ser cristiano necesariamente, pero elevado, reflexivo, bondadoso. Y ahí empieza a haber un impacto, un gran impacto en él, en el que el cristianismo empieza a parecerle supremamente más elevado, honorable, respetable que lo que él estaba haciendo y que lo que los maniqueos estaban enseñando. Y veía entonces estos grandes ejemplos. Y entonces ahí es donde Agustín se rinde a Cristo en su mente, intelectualmente, pero aún no toma el paso definitivo, porque aún lucha con su lujuria. Dice, sí, quisiera poder entonces yo ser un cristiano y poder comenzar a enfocarme solo en Dios, pero yo no voy a dejar mi vida sexual. ¿Por qué él pensaba en esto? Bueno, por cómo era la sociedad romana en ese tiempo y por su vida, porque él ya estaba grande, ya estaba en sus 30, ya tenía 32 años, 31 años. Y ahí yo quiero leerles una de las porciones más impactantes para mí al leer las confesiones de San Agustín. Y está ahí en el libro 8 de las confesiones, en el capítulo 11. Él está en este momento de lucha espiritual y dice, justo me falta una cosa, el pecado. Perdón, me deshago del pecado, vivo una vida sin pecado. Y por cierto, ustedes quizás han encontrado personas así en la calle que dicen, no, pero yo no voy a dejar de tomar, yo no voy a dejar de... En fin, hay cosas que dicen, no voy a soltar esto. Y esta es la lucha que él tiene. Y especialmente está pensando en la lujuria y la visión intelectual, mientras él piensa en esto que él tiene, es la castidad, él le llama. Castidad en el sentido de pureza sexual. Y les voy a leer un poco de lo que es Agustín y escúchenlo con atención porque esa es la razón por qué Agustín es tan maravilloso de leer y de estudiar, porque la forma en la que él escribe es preciosa y es profunda. Dice, así iba yo viviendo, enfermo y atormentado, y haciéndome acusaciones más acerbas que nunca y volviéndome y revolviéndome en mi cautiverio, mientras no acababa de romperse el lazo que aún me retenía,
delgado ya, pero todavía resistente. El lazo le retenía todavía, aunque estaba delgado, pero seguía resistiendo el lazo del pecado. Entre tanto, Señor, tú, con severa misericordia, seguías haciendo presión en lo más hondo de mi alma. Me flagelabas con los alternos azotes del temor y la vergüenza para que no volviera yo a ceder. Vergüenza y temor al mismo tiempo, de que no rompiéndose el tenue y último eslabón de mi cadena, quedara yo más fuertemente atado. Me decía entre mí, sí, ya lo voy a hacer y será pronto. Al pronunciar la palabra, me apresaba a la ejecución. Ya casi lo hacía, pero no lo hacía. Tampoco me resbalaba a los anteriores pecados, sintiéndome a la orilla de mi liberación, respiraba un poco. Estaba ahí, a punto de convertirse. Hacía entonces otro esfuerzo y casi llegaba, pero no llegaba. Ya casi lo tenía, pero no lo tenía. No podía decidirme de manera definitiva a morir a la muerte y vivir para la vida. Y más poderoso era en mí lo peor por inveterado o que lo mejor por insólito. Y mientras más cercano veía el momento en que iba yo a ser otro hombre, más crecía mi horror. Esto no me hacía recaer, no me apartaba de mi propósito, pero me hacía seguir viviendo en suspenso. Lo que me retenía eran las bagatelas, vanidades de vanidades, antiguas amigas mías que me sacudían las vestiduras carnales diciéndome, ¿con qué nos vas a dejar? Desde este momento, ¿no vas a tenernos contigo por toda la eternidad? Eso era lo que la lujuria le susurraba. ¿Nunca más vas a hacerte lícito esto y aquello otro? Y en esta sola expresión, ¿cuántas cosas me sugería, Señor? Aparte de mí, para siempre tu misericordia, todas esas sugestiones tan sórdidas. Ya para esto las oía como desde lejos, como a media voz, no dándome un combate frontal, sino como musitando tras de mi espalda, como queriendo llamarme atención para que volviera a ellas la mirada mientras yo huía de ellas. Pero con esto solo hacían tardo mi propósito de arrebatar mi nueva vida, plantándome de un salto en donde tú me llamabas, pues mi violenta costumbre me decía, ¿crees que vas a poder vivir sin estas cosas? Entonces, dejamos ahí la lectura, tenemos que terminarla, pero quiero que piensen, hasta aquí está la lucha, la gran lucha de Agustín, de decir, quiero ser cristiano, pero tengo miedo de que no voy a poder dejar mi pecado. ¿Qué hago? Y su mente le dice, seguro que vas a poder vivir sin el pecado. Y es ahí donde Agustín ve esta maravillosa visión intelectual. Pero esto me lo decía con voz cada vez más apagada, y por aquella parte hacia donde iba yo marchando de frente y sin embargo temblaba de alcanzar, me aparecía la castidad, la casta dignidad de la continencia alegre, pero suave en la alegría. Me invitaba afectuosamente a venir y a no dudar, y tendía hacia mí para recibirme sus manos piadosas llenas de buenos ejemplos. En ella vivían muchos niños y niñas, mucha juventud, gentes de toda edad y de toda condición, viudas respetables y ancianas que habían encanecido guardando su virginidad, y vi que no había esterilidad en esta continencia, sino que más bien era madre fecunda de gozosa prole a vida de ti, Señor, que eres su esposo. Y ella con amable burla me exhortaba diciendo, ¿no podrás tú lo que estos y estas han podido, estos niños, estos jóvenes, estas viudas? Porque no lo han podido por sí solos, sino por la gracia
de su Dios y Señor. La gracia de Dios, y esto es muy importante para la teología de Agustín porque esto marca toda la teología de Agustín. Es por la gracia de Dios, no por tus fuerzas. Regalo de Él soy, pues de Él me recibieron ellos. ¿Por qué te empeñas en estar en ti mismo, que es donde no puedes estar? Arrójate en Él de cabeza y sin dudar, pues no se hará a un lado para que tú caigas. Arrójate a Él con seguridad. Él te recibirá y te concederá la salud. Bueno, ese es San Agustín en sus confesiones. Esa es la gran lucha que tiene. Y ante esta visión de la castidad, parecido a lo que le estoy mostrando aquí, él se lanza y se vuelve cristiano. Y en ese momento, en ese mismo capítulo donde estoy leyendo, lo que sigue es que en ese momento, Agustín, en medio de su lucha espiritual, en medio de su lucha mental, escucha una voz de niños jugando. O sea, probablemente audiblemente la escucha, no sé, pero según él cuenta, escucha niños en un jardín cerca y esos niños dicen, tole lege, eso es latín, que dice, toma y lee, toma y lee. Y Agustín abre una Biblia y la lee en Romanos 13:13, que dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ese momento es el gran momento en el que Agustín rinde su corazón, no solo su mente, pero su corazón al Señor. Unos meses después, Agustín es bautizado por Ambrosio, Ambrosio de Milán, y comienza su vida cristiana. Aquí no voy a hablar mucho más de su vida cristiana, sino fue más de su conversión. Él comienza de una vez a hacer lo que él soñaba hacer. Él no era un sacerdote, él no era un predicador, él no era, pues era un nuevo cristiano. Pero ¿qué sí era él? Un intelectual. ¿Y qué hace? De una vez comienza una comunidad filosófica, un tipo de monasterio de gente que está interesada en filosofía y básicamente se dedican solo a filosofar y a pensar y a tener una vida intelectual. Y luego, eso pasa en Milán. Entonces, eso es lo primero que hace como cristiano, empieza a dedicarse a la vida de la verdad y del intelecto, pero luego se muda otra vez al norte de África, a Tagaste, y ahí sí comienza a conectarlo con el cristianismo. No había tanto filósofo en Tagaste, ¿no? Y ahí había más cristianos y él empieza a ser una comunidad monástica. Y están dedicados, sí, a la reflexión, pero más a la reflexión cristiana y a las oraciones, y empieza a ser algo más cristiano. Después de unos años, Agustín, siendo parte de una iglesia, es convocado porque el sacerdote de esa iglesia, sin que él lo supiera, ya se iba a ir. Y cuando él lo convocan a la iglesia, Agustín se aparece eh, y al final el sacerdote dice, bueno, pues ya no voy a estar acá y vamos a establecer el nuevo sacerdote. Y aquí está Agustín. Y la gente afirma a Agustín como sacerdote y dice, no, yo no quiero esto. Eh, y, y, y finalmente toda la gente quería que él fuera el sacerdote, así que él se quedó ahí para predicar y luego se vuelve el obispo de toda la región en Hipona en unos años después. Y bueno, se dedica intensamente a la predicación, la enseñanza, la defensa de la fe. Ahora, para Agustín eso fue muy difícil porque él decía, no, yo lo que quiero es vivir solo, yo no quiero estar inmiscuido en tantos problemas y detalles. Y ese es el asunto. Yo siempre recuerdo esto porque yo más o menos tengo esos mismos deseos, ¿no? Y decía, pero Agustín reconocía toda esta situación de tener que hacer administración, de estar con problemas de la ciudad, de tener situaciones con las personas, de administrar la iglesia, de lidiar con situaciones.
me quita de vivir una vida intelectual. Pero él reconoce, eso es para servir a la iglesia de Cristo y por lo tanto es valioso. Aunque no sea como mi vida solitaria intelectual, es valioso porque es servir a la iglesia de Cristo. Entonces él se dedica a hacerlo. Y él muere finalmente el 28 de agosto del año 430 en Hipona durante un asedio de los vándalos. Probablemente muere enfermo y porque hay un asedio, pues realmente no hay forma de tratarle y pues muere con sus familias, sus amigos. Él es muy respetado e incluso cuando queman los libros de muchos, no queman los libros de Agustín. Ahora, vamos a hablar de un poco de lo que es, ya hablamos de la vida de Agustín, esa fue toda la vida de Agustín. Ahora vamos a hablar un poco de la producción intelectual de Agustín y luego de sus ideas más importantes. Agustín tiene muchísimos libros y los expertos académicos en Agustín tienen una frase que ellos usan, y yo he escuchado a algunos expertos con los que yo estudié, Agustín, que me dijeron esta frase. Cuando alguien te diga que leyó todas las obras de Agustín, está mintiendo. Eso dijeron ellos. O sea, es como, claro, no es un absoluto, pero es que Agustín escribió tanto, él escribió tantas obras, tantísimos libros, que incluso los expertos en Agustín no han leído todas sus obras. Entonces, vamos a ver un poco de las categorías de estas obras. Por ejemplo, en sus escritos filosóficos, que como pueden imaginarse, son sus escritos más tempranos. Cuando Agustín apenas estaba luchando con el cristianismo, algunos de estos escritos son antes de ser cristiano, algunos justo después de convertirse. Reflexionan acerca de la inmortalidad del alma, unos sobre la vida feliz, la cual escribe un poco con su hijo Ali. Tenemos, por ejemplo, el soliloquio, que les recomiendo leer. Un soliloquio es un diálogo con uno mismo, ¿no? Entonces, es el típico chiste de mí mismo, ¿qué crees? ¿No? Es ese diálogo con uno mismo y todo el libro de Soliloquio es el diálogo personal de Agustín consigo mismo, haciéndose preguntas y respondiendo y hablando y todas estas cosas. Es muy interesante. Hay un libro que es sobre la voluntad, el hecho de que nosotros tenemos una voluntad real. Eh, un libro sobre la naturaleza del bien. Hay varios libros sobre el alma. En segundo lugar, tenemos escritos apologéticos, escritos que defienden la fe cristiana ante los ataques de herejes. Y hay tres específicos, los maniqueos, los donatistas y los pelagianos. Con los maniqueos, como ya supieron, pues obviamente él tiene mucho que decir, porque él estuvo en esa religión por 9 años y tiene muchas respuestas que darles desde el punto de vista bíblico para contradecir la doctrina maniquea. Entonces él tiene muchas réplicas a los maniqueos. También hay escritos de antidonatistas. Los donatistas eran cristianos, hermanos en Cristo, verdaderos cristianos, pero que se habían vuelto radicales y que en su celo por la santidad se han vuelto demasiado exclusivistas, afirmando cosas que simplemente dividían a la iglesia mucho. Por ejemplo, afirmaron famosamente que los sacerdotes que en una persecución habían negado a Cristo, por ser infieles ellos y haber caído de la gracia, afectaba a toda la gente que ellos habían bautizado antes. Entonces, si alguien que fue bautizado por ese obispo que negó a Cristo después, se entera, pues bueno, entonces mi bautismo ya no es válido, tengo que buscar a alguien que sea fiel para que me bautice. Bueno, los donatistas tenían este tipo de enseñanzas y pues Agustín escribe sobre el bautismo y sobre otras cosas sobre la iglesia,
réplicas a estas enseñanzas y pues dice, no, eso no se transmite ese pecado del obispo hacia todos los que bautizó en el pasado. Eso no pasa así. Eso no es bíblico. También están los antipelagianos, que para la conferencia de la Reforma son los más importantes. Pelagio, ¿verdad? Enseñaba que el hombre sí tenía una voluntad, que sí podía hacer algo. Entonces él replica a los pelagianos y específicamente habla de la gracia, cómo nosotros dependemos de la gracia de Dios sobre todo. Y habla del pecado original, que el ser humano pecador no es más o menos bueno, o bueno, como decía Pelagio, sino que es pecador desde el principio y totalmente. Solamente salvado por la gracia de Dios, no por sus obras ni su esfuerzo. Vemos la ciudad de Dios, que es un tratado muy importante, vamos a hablar un poco de él después, en el que describe toda la historia de la humanidad básicamente y del Imperio Romano y lo divide en dos categorías: la ciudad de los hombres del mundo, ¿verdad? Que está en pecado, y la ciudad de Dios, que es la iglesia, el mundo espiritual que Dios está, el reino de Dios que Él está edificando. Las Confesiones, que es el libro que yo más les recomiendo leer, es parte de lo que les leí. Tratados teológicos sobre la Trinidad, eh, tratados morales y muchos sermones. Tenemos volúmenes y volúmenes de sermones de Agustín sobre los Salmos, sobre el Evangelio de Juan, sobre los Hechos, y tratados sobre Génesis y Job y muchas cosas. Vamos entonces a ir a su pensamiento y terminamos ya después con su relevancia. Quiero decirles esto: yo la primera vez que conocí a Agustín, no lo conocí como cristiano, sino porque yo estudié filosofía como carrera en la universidad y me hablaron de Agustín, los profesores, porque Agustín es no solo un gran pastor o teólogo, es un gran filósofo en la historia de la filosofía. Entonces es el más grande teólogo de los primeros 1000 años, eh, y no solo fue brillante, sino que él fue original. Él produjo muchas ideas que no se habían hablado antes. Él fue muy, muy, muy innovador. Tomás de Aquino, Juan Calvino, todos estos teólogos después tenían el lujo de tener a Agustín y de leerlo y de estudiarlo. Agustín no tenía ese lujo y él más bien produjo muchas de estas ideas e innovaciones en filosofía y en teología. Entonces voy a hacer una lista. Primero voy a ir lo más rápido que pueda. Si ustedes quieren que yo hable un poco más de alguno de estos, díganlo en las preguntas. Vemos primero que en Agustín hay un desarrollo de la filosofía de la historia. Vemos, por ejemplo, que eh, hay ciertas religiones, culturas, filosofías que hablan de una historia cíclica, por ejemplo, algunas que son más como espiral, que todo se repite siempre. Y Agustín trae lo que es la filosofía de la historia cristiana, que es un poco más lineal y está desarrollándose hacia los propósitos divinos de gloria. Y les voy a leer una de las partes más importantes de la ciudad de Dios, en el que él desarrolla esta filosofía de la historia y del mundo. Dice: dos amores fundaron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, es decir, fundó la ciudad terrenal. El amor a Dios hasta el desprecio de sí, fundó la celestial. La primera ciudad se gloría en sí misma. La segunda ciudad se gloria en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de la otra se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella, la terrenal, se engríe en su gloria. Esta, la celestial, dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes en alto mi cabeza.
La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes y en las naciones que someten. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Y así avanza. En la segunda, en cambio, no hay otra sabiduría en el hombre que una vida religiosa con la cual se honra juntamente al verdadero Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y ángeles, que Dios sea todo en todas las cosas. Primera de Corintios 15:28. En fin, vemos entonces este desarrollo de todo el mundo y todas las naciones hacia ese destino. Vemos aportes seminales en lo que es la epistemología. Eh, Quería leerles una parte, pero creo que ya sería mucho. Sobre la epistemología, Agustín en las confesiones toca muchísimos temas bastante profundos. Uno de ellos tiene que ver con cómo conocemos. Y lo trata de una manera tan profunda y tan hermosa que la verdad se mantiene en la epistemología por mucho tiempo. Contribuciones, bueno, por ejemplo, es ahí donde se narra, por ejemplo, la frase de Agustín de que si dudamos de todas las cosas, bueno, por cierto, la epistemología es el estudio de cómo conocemos, perdón, es cómo conocemos algo. Si dices que solamente por los sentidos, pues dices, bueno, puede ser engañado, ¿cómo sabemos que es verdad? En fin. Y entonces Agustín dice, si nosotros dudáramos de todas las cosas, al final siempre va a haber algo en el que no podemos dudar. Por ejemplo, no podemos dudar el hecho de que nosotros estamos dudando. Eso es certero. Ahora, en la historia de la filosofía, eso claramente, para el que ha estudiado filosofía, lo lleva a René Descartes, o Descartes, con su famosa frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, que quiere decir, puedo dudar de todas las cosas, pero el hecho de que yo estoy dudando, el hecho de que pienso, confirma con absoluta certeza, yo existo, porque dudo de todo. En fin, todo esto comenzó más de 1000 años antes con Agustín, no con Descartes, que es famoso por decir la frase. Igual, por ejemplo, con San Anselmo de Canterbury siempre se dice que él, pues se cita con la frase de que él piensa para creer, ¿no? No cree para entender, sino que, perdón, no busca entender primero para creer, ¿no? Bueno, explícame todo, entender todo y entonces voy a creer, sino que más bien creo y por lo tanto pienso y reflexiono y profundizo en lo que creo y así logro entender. Entonces, creo, luego entiendo. Ahora, esa frase viene de San Agustín también la dijo. Vemos también que hay contribuciones en filosofía del lenguaje. Hay toda una obra que se llama El Maestro de San Agustín, que él escribe un diálogo con su hijo y justo están hablando de cómo funciona el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en su capítulo 3 dice, ¿estamos conformes con que las palabras son signos? Sí. ¿Puede el signo ser un signo sin representar algo? No, no puede serlo. Por ejemplo, ¿cuántas palabras hay en este verso? Y dice un verso, dice 8. Bueno, son 8 signos. Así es, creo que comprendes este verso, me parece que sí. ¿Qué significa cada palabra? Y empieza a explicar. En fin, esto es algo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje y cómo funciona el lenguaje como símbolos que transmiten mensajes. Todo esto lo escribió Agustín también. Hay aportes en filosofía de la educación. Precisamente la educación que recibió Agustín como niño fue muy mala. Y él decía, no, debemos buscar educar a las personas buscando que ellos deseen saber. Y entonces eso forma mucho de lo que es la educación posterior. Y también
una educación con agradecimiento porque el conocimiento viene como un regalo de Dios, dice San Agustín, por su teología de la gracia. Vemos que lo mismo pasa con psicología y con literatura. Por ejemplo, el escrito de Agustín de las Confesiones es un escrito que jamás se había hecho nunca, un estilo nuevo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad hasta San Agustín, en el que él empieza a hacer este tipo de biografía espiritual, esta confesión, y revoluciona al mundo entero. Nunca nadie había leído algo así y alguien tan vulnerable para contar todas las cosas de su vida es algo que transforma lo que y moldea lo que va a ser la psicología y la literatura. Desde ahí surgen muchos escritos en el futuro que tienen más o menos esta misma forma y muchas confesiones se han escrito después de diferentes personas por eso. Muy bien. Él, por supuesto, avanzó el asunto del problema del mal, porque tenía este asunto con el maniqueísmo y su propuesta era que el mal, dice, bueno, cómo es que existe el mal? ¿Cómo es que el mal es una cosa que está en el mundo si Dios es bueno y Dios no tiene ningún mal? ¿De dónde viene ese mal? Dios creó el mal como una sustancia de la creación, como alguna criatura que él hizo, no tiene sentido porque él es bueno y él no puede crear algo malo. Entonces Agustín dice, bueno, es que el mal no es un algo, el mal no es una sustancia creada, el mal es la privación del bien. Entonces Dios no tiene que crear el mal, simplemente es cuando no hay bien, cuando se priva el bien o cuando se corrompe el bien, eso es el mal. Pero no es un algo, no es un ente que Dios tuvo que haber creado y por lo tanto se entiende que pueda existir el mal sin ser una sustancia creada por Dios. Dios no creó el mal, pero sí existe. En fin, esta es la propuesta de San Agustín y eso es muy importante para la filosofía de la religión. Avances en la filosofía política como la ciudad de Dios. Muy interesante que la perspectiva de la ciudad de Dios le interesa a todos, no solo a los cristianos, porque nos hace más pacientes con los políticos y los sistemas políticos imperfectos, porque tu esperanza no está en este mundo, entonces dice, no, este mundo siempre va a ser imperfecto, esta ciudad terrenal siempre va a estar llena de pecado. Por lo tanto, bueno, se acaba de elegir a alguien malo, bueno, pues es parte de lo que es esta ciudad terrenal. Busquemos la ciudad celestial. En cuanto a teología, podemos hablar de todas las doctrinas de la teología sistemática y ver cómo Agustín revoluciona y aporta muchísimo. Comenzando con la creación, él desarrolla y explica mucho más la importancia de entender una creación ex nihilo, creación desde la nada. No que Dios tomó algo para formar esto, sino que Dios decidió crear el mundo voluntariamente por el poder de su palabra. Él lo explica y explica por qué esto es importante. El mundo entonces no es simplemente una realidad que tolerar para Dios, sino es una decisión voluntaria que él hizo por su bondad. En la teología propia, él profundiza en la Trinidad y ese es su libro más profundo, De Trinitate. Es maravilloso y es la presentación más completa y profunda de la doctrina de la Trinidad hasta su época. De ahí, por cierto, muchos piensan que se inspira y se desarrolla muchas de las frases del credo de Atanasio, en el que se define otra vez esta relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo ser con tres personas. En la hamarteología o el estudio de la doctrina del pecado, Agustín es el que desarrolla y propone de una manera más clara la doctrina del pecado original, el hecho de que nacemos corruptos desde Adán, no solo con la corrupción natural del mal y nuestra tendencia hacia el mal, sino también la culpa del pecado. En bibliología, San Agustín es muy claro en la autoridad suprema de la Biblia, más allá de concilios, papas o lo que sea, la autoridad suprema y única de las escrituras y su interconexión
entre toda la Biblia, es decir, la teología bíblica. De hecho, cuando él escribe su libro, La doctrina cristiana, eh, y también su libro para los que están comenzando, él básicamente les está dando una clase de bautismo, una clase de membresía básicamente, y le está enseñando a los maestros, enséñenle esto. ¿Y qué le enseñaba? Que enseñaran toda la Biblia y cómo se conectaba con una sola historia. Una de las cosas más importantes que enseñó Agustín fue la soteriología, la doctrina de la salvación, porque Agustín enfatizó más que cualquier otra persona antes de él que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Eh, la eclesiología de la Iglesia Católica Romana tiene base en San Agustín. Su definición del bautismo, por ejemplo, desvió un poco todo ese tema. Y su espiritualidad, en el que pues fundó este monasterio y nos da ánimo a seguir sus pasos. En fin, hermanos, la relevancia de San Agustín es súper importante para toda la historia del cristianismo, para la reforma protestante, pero quizá de una manera personal para nosotros como hispanohablantes, en todo el mundo hispanohablante, como escribe Justo González en su libro de Agustín Mestizo. Agustín fue un teólogo mestizo y es un teólogo mestizo que habla a nuestra época. Algunos se han preguntado cómo sería combinar la perspectiva analítica occidental con la espiritualidad contemplativa oriental. Y Agustín es el ejemplo del resultado. Es un teólogo poeta, ¿no? Es una persona que piensa súper cuidadosamente, pero escribe con el alma. Él es un escritor que motiva, pero que tiene precisión teológica. Es un fiel pastor y teólogo que profundiza no solo en las cosas prácticas de la iglesia, pero en las grandes preguntas de la época. Y bueno, sirve a la iglesia y nos inspira a todos los hombres a buscar a Dios con deleite apasionado. Pues con eso les dejo una conclusión, un video que tengo preparado de un discurso que quizá nos da un poquito de ese sabor de lo que aporta Agustín en su forma de expresar la fe cristiana con su habilidad retórica, con su corazón tan humano y tan elevado hacia el Señor y su precisión teológica y pastoral. Vamos a ver este pequeño video. Hoy quiero hablar de un hombre, un sacerdote que ha sido el mayor pecador de todos. El obispo Agustín. Todos sabéis que llevo demasiado tiempo callado. Es hora de descorrer los velos que han tenido escondida la verdad de vuestro querido obispo. Un hombre impío que ha representado a asesinos y a individuos de la peor catadura moral. Fue esclavo de la ambición que le llevó a buscar el éxito a través de su habilidad con la retórica. Un hombre de Dios, consumido por la lujuria, la avaricia y el ego. Y de un enorme narcisismo que le condujo a no adorar a ningún otro Dios más que a él mismo. Este debate es sobre la verdad. Pero esa verdad ha sido eclipsada por un hombre. No hay mayor pecador en todo el imperio que Agustín. El hecho de que se convirtiera en sacerdote es la prueba de que no se puede confiar en los católicos. Había decidido no participar.
Pero ya que soy el principal asunto de la discusión, es mi obligación hablar. Sidonio está en lo cierto. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Fui todas esas cosas. Pero Dios me dio una madre. Ella me enseñó que nada en este mundo material merece nuestra ambición. Dios me dio una mujer. Me enseñó que amar significa renunciar a uno mismo. Dios me dio un hijo. Y pensé que él había sido creado a mi semejanza. Después Dios me lo quitó, para enseñarme que fue creado a su semejanza. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Yo fui todo eso. Y todavía lo soy. Como lo somos todos. Como lo somos todos. Pero ninguno está solo. Nunca. Ni siquiera en la desesperación o en la oscuridad. Dios está con nosotros. Dios es más hermano que ningún hermano. Más amigo que cualquier amigo. Más amante que ningún amante. Ha sido un honor para mí hablar un poco y por primera vez realmente exponer un poco de lo que me ha acompañado en toda mi vida cristiana. Y yo me acuerdo ahora que veía el video que siempre introducía en mis conversaciones hace 12, 13, 14 años atrás a Agustín como mi mejor amigo muerto, Agustín. Y bueno, es un honor poder haber hablado de él. Y qué más quisiera yo que motivarles e inspirarles a que sean ustedes ahora lectores de sus libros y se beneficien, tanto como yo me he beneficiado y me seguiré beneficiando espiritualmente con un amigo, ¿no? Se siente muy cercano, un cristiano, un hermano que murió hace mucho tiempo, pero que veremos en el cielo y que Dios usó así, con sus pecados y con sus fallas, así como con los míos y con los de todos nosotros, para conocerle más y amarle más y recordar que fue la gracia de Dios la que nos ha salvado de nuestros pecados. Bueno, hermanos, esa fue mi presentación. Dios les bendiga y vamos a el tiempo de preguntas. Gracias, Pastor Luis, por este webinar sobre la vida, el pensamiento de Agustín Hipona. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría que te presentaras un poco más. Quisiéramos saber tu labor ministerial, Luis, para poder orar por ti, qué es lo que vienes haciendo. Preséntate un poquito. Sí, bueno, soy pastor, intento ser escritor, he escrito 2 libros, se pueden obtener en digital, en Kindle, en Amazon o en físico también, en librerías en diferentes partes de Latinoamérica y en Amazon. Soy esposo, es el gran privilegio de mi vida, y soy padre de 3 hijos. Y pues ahora estamos en una transición como familia en el que venimos mudándonos de 9 años a estar en Kentucky, gozarnos de poder conectar con hermanos maravillosos que amamos muchísimo. Y pues acá estamos comenzando de nuevo aquí en Texas, conociendo más personas. Aquí estoy en mi iglesia, tratando de ser fiel en amar a las personas, en servirles, en enseñar la palabra y en perseverar. Así que oren mucho por eso, esa transición
que el Señor igual nos provea un hogar. Estamos también transicionando con eso, ¿no? Estamos viviendo con mi suegra, que es una viuda, tiene una casa un poco grande, pero queremos tener nuestro propio hogar, nuestra propia casa ahorita aquí en Texas. Y estamos orando mucho por eso. Y bueno, este es un gozo compartir de lo que he podido aprender a leer durante estos años de ministerio y de cristianismo. Y nada, si alguno está por Texas, por el Valle de Texas, que es la frontera con México, por McAllen, yo estoy aquí pastoreando en la primera iglesia bautista de FAR, o en inglés, First Baptist Church of FAR. Entonces aquí tengo ese desafío de poder tener que predicar y enseñar y liderar en inglés y también en español. Entonces, tengo dos sermones o dos servicios los domingos que son el mismo sermón, pero en diferentes idiomas. Y pues convivimos aquí juntos. Así que estamos ahí creciendo en el Señor y oren por esta obra, que el Señor ayude a fortalecer esta iglesia, que estaba un poco en declive, pero que el Señor la vaya levantando y sobre todo proveyendo líderes que colaboren con la obra del Señor. Gracias, Luis. Bien, hermanos, permítanos presentarnos también a nosotros una vez más. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, que no te puedas, para que estés al tanto de nuestras actividades. Mañana continuamos con nuestros ciclos de webinars y a las 15 horas Perú, 3 de la tarde Perú, vamos a tener al pastor Fernando Angelín con el tema La Reforma Protestante y su legado en los bautistas reformados. Así que te invito a que puedas estar con nosotros el día de mañana, 3 de la tarde, y disfrutar también de este hermoso tema y de la importancia de cómo los bautistas reformados también beben de este legado de la Reforma Protestante. También hacerte recordar o anunciarte que estamos en nuestro último ciclo académico 2025. Muy rápido se ha pasado este año. Tenemos nuestro último ciclo académico con 3 cursos: Fundamentos del Cristianismo, que va a estar siendo impartido por el pastor Samuel Alonso. Este es un curso que básicamente el pastor Samuel va a estar enseñando el credo apostólico. Hoy hemos aprendido que Agustín de Hipona se lo pelean entre los católicos romanos y los protestantes. Bueno, en este curso vamos a ver cuán importante también es el credo apostólico y cómo es que los protestantes lo hemos abandonado en lugar de tenerlo como una herencia muy valiosa de parte del cristianismo. Así que este curso va a ser un curso en donde vamos a ver las doctrinas esenciales, fundamentales del cristianismo. También tenemos el curso de análisis de hechos, que va a estar siendo impartido por el pastor Alex Torres. ¿Sí? Las clases van a ser los sábados, a la hora peruana, 4 de la tarde. Y el último curso, que es Teología Bíblica de Cristo. Esto es un curso sumamente interesante porque vamos a ver cómo eh, Jesús, como el Cristo, como el Mesías, cumple estos 3 oficios del Antiguo Testamento como profeta, sacerdote y rey. Entonces, te animo a que puedas inscribirte también a este curso. Este curso va a estar siendo impartido por el pastor José Barriga los días lunes a las 19 horas Perú. Si estás aquí, probablemente es que ya estés en nuestra comunidad de WhatsApp, pero si tal vez recibiste la invitación de algo de un hermano o de manera externa, te invito a que puedas escanear el QR y unirte a esta comunidad para que no te pierdas nuestras diferentes actividades. Bien, mis hermanos, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una institución promueve educación con fundamentos cristianos. Antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, agradecerte, hermano Luis, por este tiempo y
últimas palabras para el cierre de la transmisión, pastor, animando a los hermanos a que puedan tal vez continuar con sus estudios y cerrar un año académico estudiando teología y Biblia. Sí, por supuesto que sigamos juntos estudiando toda la vida, y estos cursos son muy accesibles, son muy flexibles y la verdad que ayudan bastante a que cristianos en todas partes puedan seguir estudiando la palabra de Dios, la teología, la historia y pues al final pues ser hallados fieles, ¿no? Ser hallados más fieles y también simplemente deleitarnos en aprender, ¿no? El cristiano tiene este deleite, este gozo de aprender más del Señor, de crecer en sabiduría y pues con eso también ser mejores padres, mejores miembros de la iglesia y mejores líderes también en la iglesia. Entonces, sí, sigan con sus tareas y eh, relacionado a Agustín, les recomiendo a que lean las confesiones de San Agustín. Este libro se encuentra por todos lados en internet gratis, en español, en inglés, en cualquier idioma. Se encuentra en casi cualquier país del mundo. Si no encuentras en una librería cristiana o evangélica, que probablemente no lo vas a encontrar ahí, porque yo me pasé por muchas librerías cristianas, me acuerdo cuando vivía en Latinoamérica, en Venezuela, y era imposible, tuve que ir a una librería católica y ahí poder encontrar una copia de las confesiones. Es realmente un, un, una lectura muy, muy recomendada. Para todos los teólogos, los grandes teólogos, siempre las confesiones es como que su libro cristiano más importante o en el top 3 o top 5, ¿no? Así que es bueno leerlo. Eso es todo lo que quiero decir y bueno, bendiciones para todos. Hermanos, cerramos la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas.